espacial, el ferrocarril de Jalisco durante el Porfiriato, con los comentarios de la doctora Angélica Peregrina Vázquez y de nuestro expresidente, el maestro Julio Alejandro Santillán Becerra. Cedo el uso de la voz al maestro Guillermo Gómez Ustaíta, prosecretario de esta Junta Directiva, quien conducirá esta sesión. Muy buenas noches. Procedo a la presentación del presidium de esta noche. Nos acompaña el licenciado Eduardo Velasco Briceño, presidente de nuestra institución. El maestro Miguel Ángel Medina García, invitado y autor de la edición que hoy será comentada. La autora Angélica Peregrina Vázquez, consocia y comentarista, y el maestro Julio Santillán Becerra, expresidente de nuestra institución y también comentarista. Comenzaremos con la participación de los comentaristas, cediendo el uso de la palabra a la doctora Angélica Peregrina Vázquez. Muchas gracias, muy buenas noches. En verdad es un gusto estar aquí esta noche, independientemente de que soy socio de esta muy noble sociedad, pues me une a Miguel Ángel Medina una amistad muy entrañable. Hemos trabajado juntos por casi una década, con algunas interrupciones, y desde luego que acepté la invitación cuando me lo propuso. Todavía no terminaba de decir cuando le dije que sí, que con mucho gusto. Y felicito a Miguel Ángel por la aparición de esta obra, que representa el cierre de un ciclo, ya que fue la investigación con la que tuvo el grado de maestro en estudios sobre la región, y además es el inicio de otro ciclo, su carrera como estudioso de la sociedad. Me da muchísimo gusto que este trabajo se ponga ya a la disposición del público, pues se trata de una acuciosa investigación de amena lectura, sin que por ello se aparte del rigor académico. Además, pues por la amistad que me une a Miguel. Seguí muy de cerca el derrotero de esta investigación cuando Miguel, como alumno de la maestría en estudios sobre la región del Colegio de Jalisco, definió su tema de tesis, y desde un principio tuve la certeza de que lograría un buen trabajo, a pesar de que las fuentes parecían no ser muy abundantes y además dispersas en varios archivos, tanto locales como de la Ciudad de México. Miguel se empeñó y logró aportar algo nuevo, que es en esencia el espíritu del programa de posgrado en el que se formó, al presentar este estudio que ayuda a comprender el impacto económico y social que se dio en Jalisco con el arribo del ferrocarril. Como él mismo afirma, su objetivo principal estribó en hacer un análisis de la rearticulación espacial que se dio en esta región con el tendido de las vías férreas. Enfatiza que el cambio que se generó en la sociedad jalisciense consistió en el reajuste de muchos aspectos sociales y económicos que fueron trastocados por la introducción de este nuevo sistema de transporte. Esto resulta importante si se toma en cuenta que alrededor del ferrocarril se ha tejido en el imaginario de la sociedad la idea de este como un factor de progreso y detonador de desarrollo económico merced a su sola presencia. Muestra indiscutible del arribo a la modernidad de aquellos países en los que se tendían sus vías. Además de una mayor facilidad para el movimiento de mercancías, para el traslado de las personas, menor tiempo y desde luego menos fatiga e inconvenientes para ir de un lugar a otro. Sin duda, también los corridos de la Revolución Mexicana ayudaron a formarnos una imagen del ferrocarril hasta cierto punto estereotipada, asociada a la lucha revolucionaria iniciada en 1910. ¿Quién no recuerda la Rielera o la Adelita, el Mayor de los Dorados, Máquina 501? Cualquier verso de ellos nos lleva a esa imagen de soldados del pueblo trepados en los techos de los vagones de carga, pues adentro de ellos iban por supuesto los caballos. Como quiera, imagínense, en 1887
se anunciaba en el Diario de Jalisco que el viaje de Guadalajara a México ya podía hacerse en el increíble tiempo de 3 días. Eso solamente si se abordaba el tren en Irapuato. Por supuesto, de Guadalajara a esta última ciudad se tenía que viajar en diligencia. Antes de semejante avance, era necesario invertir 7 días en el periplo. Desde el último tercio del siglo XIX, en concreto desde 1873, cuando se construyó la primera vía férrea en nuestro país, se aspiraba a que Jalisco pudiera contar con tan innovador medio de transporte. Sin embargo, tal anhelo tardaría en concretarse 15 años, pues a Guadalajara llegaría el primer ferrocarril el 15 de mayo de 1888. Ciertamente, como bien explica el libro que hoy se presenta, solo faltaba el tramo de Irapuato, La Barca o Cotlán, Guadalajara, para unir a esta última ciudad con la capital de la República. La compañía del Ferrocarril Central Mexicano lo tendió aceleradamente y en tan solo un año fue concluido. En aquella época prevalecía en muchos, lo mismo que en el entonces gobernador de Jalisco, general Ramón Corona, la idea de que el comercio era el elemento esencial para impulsar a México hacia el progreso material y social, y que los sistemas de comunicación, en especial el ferrocarril, eran los medios fundamentales para lograrlo. No obstante, por encima de todos los buenos augurios que se esperaba acarrearía el hecho de contar con este moderno medio de transporte, la realidad fue otra para Guadalajara, la importante capital del occidente del país. Por ejemplo, el cambio cualitativo más importante que sufrió la traza urbana de Guadalajara fue causado por la introducción del ferrocarril en la fecha ya mencionada antes. La decisión de situar la estación en un lugar céntrico trajo como consecuencia una transformación radical del tejido urbano en la parte sur de la ciudad. Uno de sus efectos inmediatos fue el cierre de algunas calles y callejones. Igualmente, tuvo un efecto distorsionador importante con relación a la cuadrícula de la ciudad en las nuevas colonias que surgieron años después a lo largo de su trayecto, y en consecuencia fue el elemento que produjo una modificación en la inclinación general de la traza en la parte sur y suroeste de Guadalajara. Su impacto sobre las actividades urbanas y sobre la conformación de las manzanas en las proximidades de la estación central fue también directo. Haber construido la estación en una parte tan céntrica, aprovechando los terrenos propiedad del Estado por la nacionalización de los bienes del convento de San Francisco, alteró el trazo de la ciudad porque bloqueó las líneas de las calles de San Francisco y Corona. Resulta evidente que en cuanto crecen las redes de comunicación y transporte, las ciudades se expanden territorialmente y se registra una mayor competencia por el suelo urbano. La exacta ubicación de esta estación central podrán apreciarla muy bien en las imágenes 9 y 10 del libro. Además es otra virtud de Miguel Ángel, es buenísimo para hacer los planos y los mapas. Lo retoca de cosas borrosas y demás, les hace que tengan un verdadero interés. Y yo siempre le dije, a lo largo de todo el tiempo que trabajamos juntos, cuando en un libro incluimos una ilustración es para que sirva, ¿sí? No toda borrosa que no le encuentra uno, ni por dónde aprovecharla. Por otro lado, el comercio en la ciudad de Guadalajara atravesaba por una difícil situación cuando los proyectos para hacer llegar a ella el ferrocarril iban avanzando. En tales condiciones, se pensó que la panacea sería la llegada del ferrocarril, mas de momento tampoco se produjo el resultado que se esperaba, pues el comercio local continuó por completo dependiente del capitalino, de tal manera que los comerciantes locales que no pudieron adecuarse a la nueva situación acabarían por cerrar sus negocios. Es decir, inmediatamente después de que la capital de Jalisco quedó integrada con el resto del mundo, gracias al arribo del tren, el comercio tapatío siguió menguando. En ello tuvo mucho que ver que en el mismo año se hubiesen abolido las alcabalas jaliscienses sin haberse adoptado una adecuada legislación nacional que protegiera a los productos mexicanos,
quedando así los artículos de fabricación local en franca desventaja frente a los extranjeros. Los mismos comerciantes estaban conscientes de que el ferrocarril había arruinado a un gran número de pequeños mercaderes, artesanos e industriales en baja escala. Pero, sobre todo, había provocado que miles de personas dedicadas a la arriería cambiaran de oficio o de residencia a lugares más apartados donde sus servicios fuesen aún necesarios. Otros ámbitos también resintieron los efectos del ferrocarril. El papel que a este tocó cumplir dentro de la industria textil fue definitivo. A partir de su llegada a Guadalajara, los industriales tapatíos pudieron conseguir con facilidad algodón proveniente de Texas, cuya fibra posibilitaba mayores rendimientos por su mejor calidad y precios, puesto que ahora resultaba más barato que el producido en el país. Ello originó la ruina o el cambio obligado de siembras de quienes lo cultivaban en el cantón de Autlán, pues sus principales consumidores eran precisamente las fábricas tapatías. No obstante, las ventajas que se supuso aparejarían tanto la llegada del ferrocarril como la favorecedora política fiscal, en 1893 aún no se manifestaban por completo. Salvo algunas excepciones menores, la actividad industrial, al casi terminar el siglo XIX, mantenía su carácter eminentemente local, es decir, que en cada comarca se producía lo que en ella alcanzaba a consumirse, por ejemplo, velas, jabones, pastas de harina, mezcal, etcétera, etcétera. Pero no se perdía la fe en que tendría que ser bueno el fácil contacto con el resto del mundo civilizado. Por todo lo anterior, resulta muy oportuna la obra de Miguel Ángel Medina, quien ilustra pormenorizadamente el devenir del ferrocarril en Jalisco. Abarca desde que se pactó el primer contrato con la Compañía Norteamericana del Ferrocarril Central Mexicano en 1880, hasta la llegada del Ejército Constitucionalista a Jalisco hace justo una centuria en 1914, cuando quedó interrumpida la comunicación por ferrocarril y se suspendió el tendido de más vías. El libro se divide en 5 capítulos, todos muy bien documentados y con una abundante información obtenida en fuentes de primera mano. Así, el primero se ocupa de la articulación espacial, social y económica que tenía el Estado antes de la llegada del tren. Brinda una visión general de los caminos que entonces existían y sus condiciones, igualmente de los sistemas de comunicación y transporte utilizados tanto para el comercio como para el traslado de personas. En el segundo analiza la problemática alrededor del proceso constructivo ferroviario en México y las particulares implicaciones que tuvo dicho proceso en el estado de Jalisco. Desde luego, menciona las primeras concesiones en las que se incluía territorio jalisciense, las expectativas y oposiciones que despertaba el ferrocarril entre la sociedad tapatía, así como los fracasos de los primeros proyectos. El tercer capítulo examina precisamente los proyectos ferroviarios locales y el avance del tendido de vías férreas en algunas regiones de Jalisco, así como los motivos, circunstancias y particularidades que les rodearon. De manera que la red ferroviaria jalisciense alcanzó una decena de líneas entre 1883 y 1920, las que voy a mencionar enseguida para tener una idea clara de los lugares que unieron. En orden cronológico, la primera fue Lagos Encarnación en 1883. Después Irapuato, Guadalajara, de la que ya hablé, en 1888. Guadalajara a Meca, 1896. Orendain Tequila, 1897. La Vega San Marcos, 1900. Ocotlán a Totonilco el Alto, 1907. Guadalajara Manzanillo, 1908, Tequila La Quemada, en 1913, La Capilla Chapala, 1920, y en el mismo año Santana Acatlán Cocula. 7 fueron construidas por el Ferrocarril Central Mexicano, la 8ª por el Sudpacífico, la que iba a Chapala por un particular
y la última por Ferrocarriles Nacionales de México. Resulta obvio que solamente 3 líneas eran las más importantes, ya que unían a Guadalajara con otras entidades: la de Lagos, que era ramal de la que iba de México a Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez; la de Irapuato, que unía a Guadalajara con la Ciudad de México; y la de Guadalajara Manzanillo. Las demás son el resultado de gestiones de particulares y terratenientes de la zona central de Jalisco y dentro del hinterland de Guadalajara, excepto Lagos Encarnación, como bien se aprecia en el mapa que incluye en esta obra. Incluso Mariano Bárcena, quien gobernó Jalisco por un breve lapso tras el asesinato de Ramón Corona, logró que un ramal llegara a su natal Ameca. Ello, sin duda, fue resultado del afán de los gobernantes de México por llevar adelante la expansión ferroviaria, que desembocó en una política un tanto anárquica al otorgar concesiones a quienes la solicitaran. Casos hubo en que los concesionarios no tenían la solvencia económica y ni siquiera lograron formar compañías debidamente organizadas, o bien eran otorgadas a entidades federativas con muy buena voluntad, pero sin recursos, acabando todo ello en un cúmulo de proyectos fallidos y de concesiones caducas. Todo esto motivó que el gobierno federal expidiera en 1899 una ley sobre ferrocarriles. Siendo ministro de Hacienda, José Yves Limantour fue su promotor. Entonces fue cuando comenzó un proceso restrictivo y de mayor vigilancia, y los contratos y concesiones fueron examinados con mayor detenimiento, en atención a principios más generales y no solo de acuerdo con las consideraciones del momento. No hay duda, el libro de Miguel Ángel Medina es sumamente útil, toda vez que nos indica con certeza cuáles fueron los cambios sociales suscitados por la introducción del ferrocarril y cómo se tejió una rearticulación espacial y económica en la región. Sin desdoro de todo lo demás, los capítulos 4 y 5 son la parte, según mi leal entender, más novedosa del libro, pues se ocupan del impacto del ferrocarril en los habitantes de los lugares por donde se instalaron sus vías. Hace un análisis del cambio que trajo consigo el llamado derecho de vía, de la reconfiguración del espacio urbano y lo que significó el acercamiento de las distancias para la sociedad jalisciense. Igualmente da cuenta de la rearticulación que sufrió el mercado regional y cómo quedó vinculado con el mercado, tanto nacional como internacional. Otro tanto con respecto a los beneficios, pues fueron los grandes hacendados y mineros que producían materia prima para la exportación, además de las compañías extranjeras que se encargaron de su construcción, los que resultaron beneficiados y quienes hicieron la primera inversión extranjera a gran escala en México. No debo abundar más. Les recomiendo la lectura de este libro, que sin duda cambiará la idea general que sobre los ferrocarriles teníamos hasta ahora. Felicito muy efusivamente a Miguel Ángel por el buen trabajo logrado, al Colegio de Jalisco por auspiciar su edición y a la Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco por ser una magnífica anfitriona. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Tendremos ahora la participación del maestro Julio Santillán como también comentarista de esta obra. Con el permiso de nuestro presidente, don Eduardo Velasco, del maestro Sustaita, en funciones de secretario y en su calidad de prosecretario, de la doctora Angélica Peregrina, de mi compañero en la Universidad de Guadalajara, de Miguel Ángel Medina, y de todos ustedes. ¿Quién es Miguel Ángel Medina? Valdría la pena preguntarse. Cuando vamos a hacer un libro, cuando se hace un libro, vale la pena quién es, quién lo escribe, porque dice mucho de lo que es. Miguel Ángel Medina es un joven de escasos 30 años de edad que decide dedicarse al proyecto académico y de investigación científica. En nuestro círculo, el que todos cultivamos, que es este de la promoción de la ciencia, la cultura y las artes, a veces solemos quejarnos de que no hay una nueva generación de relevo que de alguna o de otra manera venga a sustituir a los que ya prácticamente hemos madurado y nos quedan pocos años en el devenir de las actividades cotidianas de la promoción de la cultura. Miguel Ángel es un hombre valiente. Miguel Ángel decidió
tomar la carrera de la academia y de la investigación científica y de la promoción de la cultura, algo verdaderamente sobresaliente. Ha dejado de lado con escasos 30 años las fiestas, los antros, los desvelos y todo eso que es muy común en jóvenes que todavía a los 30 años no quieren enfrentar la realidad de la responsabilidad de la vida. Miguel Ángel tiene 4 o 5 años atrás, una vez que egresa de la licenciatura en Historia por la Universidad de Guadalajara y concluye la maestría, es maestro en estudios sobre la región del Colegio de Jalisco y además tiene una especialidad en el programa de desarrollo de formación docente en lo que hoy se conoce como competencias en el sistema de educación media superior. El próximo año ingresará a estudiar el doctorado y con escasos 30 años es un hombre de futuro y es un hombre de dedicación. Esos son los jóvenes a los que hay que impulsar y a los jóvenes que vale la pena abrirles el espacio a instituciones como esta. Me enorgullece ser parte y compañero tuyo en la Universidad de Guadalajara. El respaldo que Miguel Ángel tiene es muy amplio. Él se ha desempeñado, es en este momento jefe del Departamento de Humanidades y Sociedad de la Preparatoria número 13 de la Universidad de Guadalajara, un cargo de importancia ya que todas las actividades académicas pasan por sus manos en el ámbito de lo que son las áreas de las ciencias sociales. Es el jefe de departamento más joven que se ha nombrado en esa institución educativa. Es profesor de esa misma preparatoria en la Universidad de Guadalajara y sus clases tienen que ver con lo que es su formación. Formación ciudadana, democracia soberana nacional, ciudadanía mundial, liderazgo y política en la sociedad mexicana. Es decir, es un hombre que cuida su prestigio desde este momento. No quiere clases por clases, sino que quiere clases que tengan que ver con su formación profesional. Miguel Ángel también formó parte de la asistencia como investigador de la doctora Angélica Peregrina en el Colegio de Jalisco, como ella misma ya lo comentó, pero también fue becario del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana a través de la Secretaría de Educación Pública en el programa de becas para estudiantes distinguidos en el proyecto de investigación titulado El Ferrocarril en Jalisco. Miguel Ángel también se ha desempeñado con el doctor José María Muría Rubret en el proyecto Celebración del Centenario de la Revolución Mexicana y Bicentenario de la Independencia de México en el Centro Nacional de Antropología e Historia Jalisco. También ha participado con el doctor Sergio Manuel Valerio Ulloa en la Universidad de Guadalajara en el proyecto Los Barceloneses en Jalisco durante el siglo XIX. Otro más, Historia de la Hacienda de Bellavista. De la misma manera, con la doctora Angélica Peregrina participó en el proyecto Catalogación del Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol en Zapopan, Jalisco, Índice Onomástico y Geográfico de la revista Estudios Jaliscienses y Acercamiento Histórico al DIP Zapopan. Estas son algunas de las obras que nos dicen quién es el autor de esta noche y por qué la Sociedad de Geografía le ha abierto este espacio. No es un hombre improvisado, es un hombre que se ha dedicado al trabajo, a cultivar la ciencia y a cultivar su desarrollo importante. El libro que hoy nos convoca a todos, y como bien lo decimos, casi todos nos conocemos y somos amigos, se dice en este ambiente de la cultura que los amigos se conocen en la enfermedad, se conocen en la cárcel y en la presentación de los libros. Miguel Ángel, aquí tienes a tus nuevos amigos. El libro, igual coincido con la doctora Angélica Peregrina, tiene algunos elementos muy importantes. Yo me centraría en la parte también central del libro, donde fundamentalmente en la página número 93 hace un elemento importante, ¿sí? Aquí nos habla de la línea de Irapuato a Guadalajara, que fue la primera que se empieza a trazar a partir del año de 1885. Pero aquí, en la siguiente página, aparecen algunos personajes que para todos nosotros son familiares y que son importantes. Y leo lo que dice el texto. Por esas mismas fechas, 1885-86, después de haberse desempeñado por cerca de 10 años como ministro plenipotenciario de México en España, regresó al país en forma definitiva el general Ramón Corona. Este personaje, además de contar con bastante peso político a nivel local y nacional, tenía la clara visión de que el comercio era el elemento esencial para impulsar a México hacia el progreso material y social, y creía que los sistemas de comunicación, en especial el ferrocarril, eran los medios fundamentales para lograrlo. Contó con el apoyo a partir de marzo de 1887 y con el ímpetu de personajes como Luis Pérez Verdía, Mariano Bárcenas o Juan I. Matute, que contaban a su vez con el respaldo de asociaciones como la Sociedad de Ingenieros de Jalisco y las clases productoras e importantes y dirigentes de entonces.
Estos mismos personajes son los que le dieron vida a esta institución en el siglo XIX en la parte final, lo que significa también que estos mismos personajes, a través de estas acciones, estuvieron presentes, o nuestra institución estuvo presente con la promoción de estos elementos. Sin embargo, igual que la doctora Angélica Peregrina dice, estos mismos personajes a veces entraron en procesos de contradicción, y es muy curioso, uno de sus promotores, Jesús I. Matute, posteriormente, cuando vio afectado el aspecto de sus propiedades cerca de lo que actualmente es Ameca, da a conocer la siguiente nota que deja mucho que pensar de los tiempos de ese momento. Alerta, señores propietarios, porque esa empresa que ocupa los terrenos que necesita, causando los innumerables y grandes perjuicios que son consiguientes a la ocupación, y después, en vez de pagar lisa y llanamente como debiera, así el precio de los terrenos como de los perjuicios ocasionados, echa mano de su apoderado, el señor licenciado Justino Fernández, que, como tejedora araña, envuelve a los propietarios en sus telas de una manera tan sutil que no es posible salir de ellas, y para definirse de sus injustas pretensiones hay que gastar en pleitos todo el importe de la indemnización, si por un gran milagro llegara a lograrse, y más todavía. Esto implica pues que una vez que el ferrocarril se empieza a trazar, empieza a tener afectaciones en algunas de las haciendas, hoy ex haciendas, de alrededor de lo que llamamos zona conurbada de la ciudad de Guadalajara. Esto de alguna otra manera afectó los intereses de la tierra y financieros de muchos de los personajes importantes y de los asentados de entonces. Esto se dirigió pues en términos legales y finalmente tuvo un feliz término. Eran aproximadamente 22, y si no corrígeme, 22 hectáreas las afectadas, y fue una indemnización, en principio les daban 2.575 pesos en promedio, y finalmente mediaron la participación en 4.500, poco más, miles de pesos de los de entonces, que bueno, son muy diferentes a los de hoy. Esto habla también de lo que significó en términos sociales esto. Y todo tiene un principio. Una vez concluido el periodo de la reforma triunfante de la República restaurada, y después de haber vencido a Maximiliano de Habsburgo y los liberales hacerse del poder y concluir estos, y a la llegada de Porfirio Díaz en 1877 al poder, marca dos tendencias que son muy importantes en la historia del país. Una que tiene que ver con la política interior, y esto es, mátalos en caliente. Es decir, la manera de pacificar el país después de tantas irrupciones y tantas situaciones era simple y sencillamente aplacar, y bien lo decía, y le hago a la referencia que Enrique Krause maneja en Biografías del Poder sobre la biografía de Porfirio Díaz, al decir, por palabras de Porfirio Díaz, que era preferible sacrificar una poca mala sangre para salvar la gran buena sangre que era el pueblo de México. Otra de las características que motivó el proceso de la infraestructura ferroviaria, que vale la pena decir que todos estos trazos que se hicieron del periodo porfirista son los mismos trazos que actualmente tenemos en nuestro espacio ferroviario en estos momentos tan decaídos. Él decía, en vez de tender leyes, hay que tender muelles. Es decir, haciendo la referencia de que el ferrocarril era la forma de poder generar un proceso de desarrollo económico comercializador de cara a las últimas décadas del siglo XIX en México. Los costos políticos generados por cuartelazos, luchas en defensa de la soberanía y demás, habían dejado un poquito desmantelado al país en términos financieros, y había que ponerlo a tono. Vamos, parafraseando lo de un presidente contemporáneo que dice vamos a mover a México. Bueno, en aquel tiempo Porfirio Díaz solía decir vamos a poner el ferrocarril en México para que esto sirva de alguna de otra manera en el desarrollo y en el progreso del país. El caso del ferrocarril en Guadalajara fue todo un acontecimiento en el año de 1888. Las fotos que a partir de la página 131 en adelante se muestran en el libro son sumamente reveladoras, porque habla de todo el entusiasmo que generó, pero también de lo que significó en este proceso de desarrollo que todavía avanza en términos de planeación urbana hasta la década de los 60. La estación del ferrocarril se ubica en la región, en la zona, mejor dicho, el área que conocemos alrededor de las 9 esquinas. Ahí era el área donde llegaban todos los elementos de carga y de abastecimiento de la ciudad. Ese elemento se fue a medida
que fue creciendo la ciudad, expandiéndose en esa zona. El último proceso de planeación urbana que tiene su origen en este momento y que concluye fue en la década de los 60, alrededor de lo que hoy conocemos el Parque del Agua Azul. Si ustedes observan, la planeación urbana de los políticos de los 60 fue muy clara: la salida a la Ciudad de México por la calzada González Gallo, el Parque del Agua Azul, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la sede del partido gobernante en ese tiempo, Partido Revolucionario Institucional, el Teatro del IMSS, la estación del ferrocarril y anexo la estación de transporte posteriormente integrada, que fue de transporte motorizado. Esto hablaba de un sentido de urbanización hacia el sur de la ciudad que se fue generando producto de la implantación del ferrocarril en este principio en la ciudad de Guadalajara. Las fotos que refleja son muy interesantes porque el ferrocarril permitió, dentro de otras cuestiones, promover la actividad turística. Yo quiero decir que durante tiempo y una de mis carreras es el turismo, y bueno, sí lo había abordado como un elemento importante, pero debo de reconocer que has venido a ampliar el marco de conocimiento que yo tenía con tu obra, Miguel Ángel, porque gracias al ferrocarril se empiezan a generar los primeros polos de desarrollo turístico alrededor de la zona metropolitana, de tal manera que las visitas obligadas eran a la cascada del Salto de Juanacatlán, cuando esta tenía agua, y quiero suponer que era un agua muy transparente. Aquí Guillermo Gómez Sustaíta, que es un experto en esa área, lo podrá corroborar. La otra era la visita al lago de Chapala, la otra era alrededor del barco denominado el Fuerte, el del lago de Chapala, Libertad, donde, bueno, era el lugar de esparcimiento, y bueno, las visitas de los tapatíos entonces a la entonces villa de San Pedro Tlaquepaque. Es decir, el ferrocarril no únicamente cumple la función de expansión comercial y el punto de conexión entre Guadalajara y el centro de la Ciudad de México, y abre la brecha de una sucesiva comercialización y crecimiento y desarrollo y demás, sino que también viene a contribuir con otros dos segmentos: el segmento del turismo y los efectos derivados de la actividad turística producto de la implantación de este elemento. Finalmente, y sin hacer uso extensivo de la palabra, porque quien tiene que lucir en este caso eres tú, te felicito, Miguel Ángel, por esta obra que sin lugar a dudas viene a enriquecer a todos los jaliscienses y a todos los tapatíos y metropolitanos, porque nos abre la visión de lo que fue el ferrocarril en un momento, un elemento que hoy forma parte de nuestra añoranza y porque ha pasado a ser ya un elemento del recuerdo. Felicidades, Miguel Ángel, y gracias a ustedes por acompañarnos. Como lo han manifestado nuestros comentaristas, se trata de una obra que viene a incrementar el conocimiento y la comprensión de lo que en esa época el ferrocarril representó para Guadalajara y el occidente del país. Le pediremos ahora al autor que nos haga una exposición de su obra. Buenas noches. Antes que nada, bueno, quiero agradecer aquí a las autoridades de la Benemérita por permitirme presentar el libro aquí, a la doctora Angélica Peregrina por hacer la presentación, y al maestro Julio Santillán, y a todos ustedes por acompañarme esta noche. Y bueno, ¿qué puedo decir yo del libro? Gran parte ya lo dijeron la doctora Peregrina, el maestro Santillán, y yo solo quiero abundar en algunas cuestiones específicas y algunas generalidades. La primera de ellas es que este proyecto, este libro, la idea de hacer la historia del ferrocarril en Jalisco, en realidad nace desde que yo estoy en la licenciatura en Historia en la Universidad de Guadalajara. Pero bueno, como dicen que los historiadores siempre somos amantes de los orígenes, no fue posible realizar este proyecto durante la licenciatura porque me tuve que remontar a los orígenes, es decir, qué había antes del ferrocarril. De hecho, la tesis que realicé en la licenciatura da cuenta de los caminos, de cómo era la comunicación en Jalisco antes de la llegada del ferrocarril, y bueno, también lo tomé como preámbulo para lo que sería este proyecto ya en la maestría. Cuando inicio
la investigación para la realización de este libro, me empecé a dar cuenta de que la construcción del ferrocarril en Jalisco giró en torno a una vertiente muy importante, y bueno, que aquí no se mencionó. Esta vertiente era convertir a Jalisco y a Guadalajara en paso obligado en la construcción de un ferrocarril interoceánico. Es decir, si vemos el tiempo en que inicia la construcción de los ferrocarriles en México, aún no se había construido un canal que es muy importante en la actualidad y que fue muy importante durante todo el siglo XX para el comercio internacional, que era el Canal de Panamá. Se pensaba y se tenía la idea de que al construir un ferrocarril interoceánico, es decir, que comunicara el Océano Pacífico con el Atlántico, sería la panacea del comercio internacional. Y bueno, la mayor parte de los proyectos que se hicieron desde Jalisco para la construcción del ferrocarril giraban en torno a esta cuestión, la comunicación interoceánica. De hecho, antes de la llegada de las compañías norteamericanas, que son las que van a construir el ferrocarril en todo el país prácticamente, hubo muchos proyectos anteriores en los que ingenieros jaliscienses, entre ellos Mariano Bárcena, uno de los más importantes, pretendía y proyectaba la construcción de un ferrocarril que, partiendo de San Blas, llegara a la ciudad de Guadalajara, conectar a la Ciudad de México y el puerto de Veracruz, y convertir a la ciudad de Guadalajara y al puerto de San Blas en un punto importante del comercio, no solo nacional, sino del comercio internacional. En torno a esta cuestión, a este punto, muchos de los proyectos de finales del siglo XIX se van a hacer pensando en esto. De hecho, la idea de construir un ferrocarril que comunicara un puerto en Jalisco con Guadalajara, prácticamente durante el siglo XIX y todavía en el siglo XX no se va a abandonar esta idea. De hecho, el puerto de San Blas, durante todo el periodo o gran parte del periodo colonial y de la vida independiente de México en el siglo XIX, Puerto de San Blas fue un puerto muy importante para el comercio de Guadalajara. Por ahí entraban las mercancías provenientes del oriente, y bueno, cuando inicia la construcción de ferrocarriles en México, se pretendía, los tapatíos pretendían construir un ferrocarril de San Blas a Guadalajara, pero también cabe recordar que a partir de 1884 el cantón de Tepic, lo que hoy es el estado de Nayarit, se independiza del estado de Jalisco, y bueno, prácticamente Jalisco se queda sin un puerto de altura que fuera eficiente para el comercio con la ciudad de Guadalajara. Después, posterior a la independencia de Tepic, se empiezan a proyectar una serie de puertos que sirvieran como punto de comercio para la ciudad de Guadalajara, y bueno, otra vez aparece el ingeniero Mariano Bárcena y otros ingenieros jaliscienses a finales del siglo XIX tratando de hacer esta conexión. Finalmente, cuando llega la compañía norteamericana del Ferrocarril Central Mexicano, a esta compañía poco le interesaba lo que se pretendía aquí en Jalisco. Los intereses locales en realidad eran de poca relevancia para estas grandes compañías. Lo que querían ellas era construir ferrocarriles rápido y que les dieran ganancias. Al final de cuentas, hasta 1908 se optó por la construcción de un ferrocarril entre Guadalajara y el puerto de Manzanillo, y finalmente es el que hasta la actualidad se podría decir en la cuestión de comercio es importante para la ciudad de Guadalajara. Y bueno, otra de las cuestiones en las que quería abundar un poco es lo que mencionaba el maestro Julio Santillán acerca de
de la cuestión turística, de los cambios sociales que trajo el ferrocarril cuando llegó al estado de Jalisco. Él mencionaba que su ámbito de la investigación en turismo se amplió con este libro, y bueno, en realidad también fue una sorpresa para mí. Yo creí que el turismo como lo conocemos actualmente, creí que era un fenómeno del siglo XX, ¿no? Y sobre todo de la segunda mitad del siglo XX a la actualidad, pero en realidad esta cuestión nace con el ferrocarril, no solo en Jalisco, sino en todo México y prácticamente en todo el mundo. Bueno, me gustaría contar una de las anécdotas que me encontré y que me parecieron muy interesantes en esta cuestión. Ya lo mencionaba el maestro Santillán. Cuando llega el ferrocarril a Jalisco, se abre una ruta turística que iba de la ciudad de Guadalajara a la hacienda de Atequiza. De ahí todos los domingos partía un ferrocarril de la ciudad de Guadalajara lleno a la hacienda de Atequiza. De ahí toda la gente se iba en diligencias, en carretas al lago de Chapala, y en el lago de Chapala los esperaba un barco de vapor que era el Vapor Libertad. Este viaje se hacía regularmente y era un viaje muy socorrido en la ciudad, y bueno, hasta que en el año de 1889, y era de esperarse, sucede una tragedia, y en verdad fue una tragedia para todo el estado de Jalisco. Cuentan los periódicos que un domingo de abril el barco iba a hacer su recorrido normal, pero ese día había muchísima gente, y normalmente en ese barco cabían 100 personas. Ese día subieron al barco más de 200. Se fueron a hacer el recorrido por Chapala. El recorrido iniciaba en el pueblo de Chapala y terminaba en Ocotlán. Inicia el recorrido y ya terminaba siempre en la tarde, y ya de ahí se regresaban en el tren a la ciudad de Guadalajara. Y poco antes de llegar al pueblo de Ocotlán, la gente ya venía ebria, así lo mencionan los periódicos, y empezaron a balancearse de un lugar a otro, y el barco se volteó. En ese accidente murieron más de 100 personas ahogadas. Y bueno, la gente del pueblo de Ocotlán, en ese tiempo muy poca gente sabía nadar. La mayor parte de la gente que iba en el barco murió ahogada, y la gente que logró salvarse es porque la gente del pueblo de Ocotlán se metió al agua a sacarlo. Y bueno, esto fue una cuestión, se podría decir curiosa, pero que es parte de los cambios sociales que fue trayendo el ferrocarril. Y bueno, otra cuestión en torno a esto es que también antes del ferrocarril, y hay que entenderlo así, era imposible que la gente viajara. Antes de la llegada del ferrocarril, por poner un ejemplo, un viaje de la ciudad de Guadalajara a la Ciudad de México se hacía en 15 días. Y esos viajes no los hacía cualquier persona. Esos viajes solo los hacía la gente rica, la gente adinerada, que podía viajar con una escolta no menor de 20 soldados, porque los caminos, además de incómodos, terregosos, lodosos, eran totalmente inseguros. Entonces, antes de la llegada del ferrocarril, la gente no viajaba, no salía de su zona, de su región, o una región muy pequeña. Y bueno, el ferrocarril, imagínense, vino a cambiar toda esta cuestión. Y bueno, a la par del ferrocarril llega el telégrafo, llega el teléfono, llega la luz eléctrica. Entonces, finales del siglo XIX en Guadalajara se da un cambio enorme en la vida social, en todos los aspectos. Y bueno, uno de estos, y es el que trato de resaltar aquí en mi libro, es la cuestión de la movilidad, de la rearticulación espacial que se da y de los cambios sociales que trae consigo el ferrocarril. Y bueno, para finalizar, quería mencionarles que este es un proyecto que en realidad no he terminado aún. Solo hago la historia del ferrocarril en Jalisco durante el Porfiriato. Después del Porfiriato viene la Revolución Mexicana,
y allí el ferrocarril jugó un papel importantísimo y es algo que está en el tintero. Es una historia totalmente aparte, una historia muy compleja. No quise abordarla aquí porque me llevaría prácticamente otro libro, otros 2 libros, pero bueno, es una historia inconclusa que en un futuro pienso seguir trabajándola. Y bueno, posterior a la revolución, en los años 30, 40, los sindicatos ferroviarios fueron los impulsores de los cambios sociales también en el país, y pues prácticamente es el inicio de un proyecto que pienso seguir trabajando a futuro. Y bueno, pues muchas gracias. Por demás interesante la exposición que nos ha hecho el autor de esta obra, que realmente hace falta en la bibliografía local para entender cómo es que un medio de transporte cambió radicalmente la vida de los zapatillos, de muchos jaliscienses en aquella época del siglo XIX. Yo también traigo a colación 2 temas interesantes, porque es muy amplio en realidad la historia del ferrocarril, y sé que el autor tendrá por ahí material para seguir editando otras obras, y me refiero a algo que uno de mis abuelos me refería, de cómo conoció el mar a través del ferrocarril de Manzanillo. Fue histórico. Los tapatíos de aquella época, pues por venir a Chapala era difícil, pero llegar al mar, llegar a conocer el mar, y eso fue posible con el tren a Manzanillo. Y también tengo otra referencia de cómo no solamente el ferrocarril vino a generar un polo de desarrollo económico, social en la zona centro-occidente, sino todo el noroeste, con el ferrocarril del Pacífico, que también fue otra apertura, ¿verdad?, de una región del país con muchos potenciales, pero que era inaccesible por caminos. Entonces yo creo que todo eso también son consideraciones interesantes que aquí Miguel Ángel seguramente ya las habrá tomado en cuenta. Tenemos un poco de tiempo para que, si alguien quiere formular al autor alguna pregunta, adelante. Quisiera preguntarle al doctor, ¿cómo sabré el origen del propietario de ese barco de Libertad? ¿Dónde habrá orígenes de él? Bueno, lo del barco Libertad, yo encontré información en el Archivo Histórico de Jalisco cuando es traído. De hecho, yo tengo algunos documentos, ahorita no recuerdo el propietario, pero ese barco fue traído de la ciudad de Chicago y fue traído en partes, porque bueno, traérselo por mar era imposible. Se lo trajeron en partes y en carretas. Llegó no recuerdo si fue al puerto de Manzanillo al puerto de Mazatlán, y de ahí se lo empezaron a traer en partes para armarlo aquí en el agua de Chapala. Si gusta, después yo le puedo pasar algunos datos. Yo creo que más allá del propietario, ¿quién lo tripulaba o manejaba? Hay una leyenda en mi familia que un tío abuelo de apellido Romo era el capitán de ese barco, y en la familia hablan de ese accidente en Ocotlán, de la tragedia en Ocotlán. Sí, fue muy sonada. De hecho, el entonces gobernador del estado, Ramón Corona, hizo una petición al Congreso del estado para que a las personas que ayudaron a sacar a las personas que estaban ahogando en el lago, les entregaron un reconocimiento. Incluso se hizo un evento después donde se les entregaron medallas de honor a las personas que participaron en el rescate de todas esas personas que estaban en el accidente. Gracias. Quiero comentar al respecto que en esa época los inversionistas principales de la zona de Ribera en el ramo turístico eran extranjeros. Fue el caso del ferrocarril de Chapala, un noruego, y también fue otro extranjero el que intervino en el buque referido, ¿no? Un buque que, por cierto, fue una tragedia enorme. Hay que dar un contexto que hoy no tomamos en cuenta.
Cuando ocurre eso, Chapala tenía mucho más extensión que